Bienvenidos a la lección inaugural de el seminario El Gran Arte, Novela Negra y Criminal, lectiva de la Maestría de Creación Literaria del Departamento de Humanidades y Letras. En el día de hoy tenemos como invitado especial al escritor bogotano Hugo Chaparro Valderrama. Y ya saben, corran la voz, esta es una lectiva abierta, puede venir todas las personas que quieran, a las 6:30 de la tarde todos los miércoles. Si ustedes quieren ser incluidos dentro de la base de datos para recibir la información y los documentos de los estudiantes que tienen esta materia como parte de su desarrollo de la maestría, pues lo pueden hacer con Mariana, y Mariana va a inscribirlos para que esta información les llegue. Los dejo con una breve presentación del maestro Roberto Burgos, director de posgrados, y luego la conferencia del escritor Hugo Chaparro. Muchas gracias. Querido maestro Isaías, gracias por venir. Enrique Bautista se acaba de fugar. El secretario general de la universidad les dejó un saludo, que le interesa mucho el tema. Y gracias a todos, a los estudiantes que inscribieron la materia y a los que vienen por su propia voluntad literaria. Hemos insistido y vamos a seguir insistiendo porque es la manera de ir desarrollando procesos, encuentros, aventuras estéticas en el espacio de la creación literaria cuando ahondamos en determinados temas. Ya ustedes saben que la experiencia la vez anterior tuvo un resultado en escrituras. Los estudiantes que vinieron y con las concepciones adquiridas trabajaron cuentos, fragmentos, crónicas. Fue algo muy alentador porque no siempre ocurre que haya un resultado de esas características. ¿Por qué hemos escogido novela negra? La novela negra no es un género del pasado. Lo que más nos interesa a ustedes y a nosotros como personas que queremos escribir es el profundo vínculo literario que tiene esa forma de novelar, de narrar, de escribir cuentos y su relación con la literatura. Varios temas nos resultan fundamentales. ¿Por qué Faulkner escribió esa espléndida novela que se llama Santuario, de la cual André Malraux dijo: es un revuelto de novela negra y tragedia griega? Lo cual ya quiere decir que no estamos hablando del género de Pulp Fiction, las revistas norteamericanas donde se contaban los casos estremecidos de crueldad, de enigma, de sangre, sino estamos hablando de una forma literaria que, a medida que avancen estos seminarios, las iremos descubriendo e iremos mirando su pertinencia o no. Por eso invitamos esta vez a Hugo Chaparro Valderrama. Es uno de los escritores de mayor interés en un país de literaturas acartonadas, de literaturas modélicas, donde hay grandes grupos de novelas que se dedican a las mismas temáticas. En Hugo hay, al lado de un
riesgoso poder de experimentación, hay un interés por construir ficciones distintas. Y al lado de esa capacidad de él como novelista, es uno de los, la palabra que se podría utilizar es uno de los más serios, más rigurosos, más entretenidos críticos cinematográficos. Entonces tiene, en relación con el tema que Hugo les va a exponer, tiene una relación interesante, porque ya saben ustedes cuánto tomó el cine de ese tipo de literatura. No en balde, los grandes guionistas fueron William Faulkner, Billy Wilder, Dashiell Hammett. O sea, era un grupo muy fuerte que fueron dándole perfil a ese género cinematográfico que llevó también el mismo nombre, el cine negro o las películas del género negro. Y me decía alguna vez uno de nuestros muy buenos estudiantes, Fernando Baena, que por qué insistíamos en el género negro, que si no nos atemorizaba un poco que en un país cargado de elementos de violencia volviéramos a algo doloroso, que en sus proyectos personales, literarios, estéticos, él estaba indagando por otro lado. Y aprovecho porque empezamos, eso es bueno, ustedes deben decirnos, deben cuestionarnos, deben escribirnos, y Fernando nos abrió la posibilidad de pensar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y eso me obligó a mirar con cuidado, y resulta, ya se lo mostrará Hugo, que sabe de eso mucho más que yo, el género negro se ha literaturizado. Los nuevos escritores, como el sobrenombre de Banville, Benjamin Black, o Lemaitre, el francés, todos utilizan elementos de la buena literatura para ayudar a la construcción de sus novelas y dejar el rastro de la búsqueda de una forma, de una estructura, de un estilo. En el primero que les mencionaba, el Benjamin Black de Banville, que es ese estupendo irlandés que han venido postulando al premio Nobel, uno encuentra una enseñanza de buena literatura. Desde la utilización de los adjetivos, ya ustedes saben, los que han visto los cursos de autores, obras y formas, cómo en García Márquez el adjetivo es una forma de lograr musicalidad en la frase. En otros, el adjetivo es lo que pone el sello personal de un hecho inesperado, un hecho que estremece al lector por la calidad del adjetivo. Y en el caso de Banville van a encontrar una experiencia de los adjetivos que modifica la situación que describe, a la cual nosotros veníamos acostumbrados por nuestra frecuentación con la realidad. Quería entonces contarle a Fernando que quizás nos ha hecho falta en Colombia exorcizar esa violencia, y no se ha exorcizado porque no ha habido una literatura de calidad capaz de mostrarnos que no es el escándalo por la sangre, que no es el escándalo por el crimen, sino que hay unos hechos de la condición humana donde se llama a la misericordia, al perdón, a la venganza o a la redención. De estas cosas
vamos a estar hablando durante este seminario. Agradecerle mucho a Hugo, que tiene montones de ocupaciones. Le recomiendo llamarlo porque como él nunca contesta, tiene un estupendo contestador donde van a ver cómo es el contestador de un escritor de las calidades de él. Sigue con una constancia admirable, invocando poemas. Combina los géneros con una voluntad tremenda. Espero que lo disfruten tanto como sus lectores lo disfrutamos. Muchas gracias, Hugo. Bueno, buenas noches y muy conmovido con las palabras de Roberto, y como le decía a mi querida amiga Adriana, siempre es bueno regresar a la geografía doméstica, porque en 2 cuadras fue una descarga emocional de encuentros con el pasado, y como la película de zombies, el retorno de los muertos vivientes, pero felizmente no están muertos sino muy vivos en el recuerdo. Me encontré con Filippo Devin también, con el maestro Isaías por supuesto, con Yesid Campos, y no sigo porque parecería ya un directorio de la amistad. Y entrando ya pues en el tema del juego, el misterio policíaco, sí, este es un género que se autovampiriza mutuamente, porque en el transcurso de la lectura literaria contrastada con la historia que ha propiciado esas narraciones a través de cuentos y novelas policíacas, se descubre que no es simplemente un género que se haya estancado, sino que todos los escritores han tratado de reinventarse según las circunstancias a las que se han enfrentado. El género policíaco ha tenido matices que, si vamos al ejemplo tópico de principios del siglo XIX con Edgar Allan Poe, empieza con un juego muy intelectual, y no precisamente me refiero a los cuentos clásicos de Los crímenes de la calle Morgue y que protagoniza Arsenio Lupin, sino un cuento que es simple matemática intelectual hecha literatura, que es El escarabajo de oro, The Golden Bug. Gracias. El escarabajo de oro pues es un ejercicio matemático hecho ficción, pero un ejercicio matemático que también explica de alguna manera que el terror que estarían, entre comillas, padeciendo los escritores policíacos frente a su realidad, Poe lo tenía dentro de él mismo. Es decir, sabemos todos de sus galopantes jornadas etílicas, de la manera como murió en una taberna en Baltimore, donde lo encontraron prácticamente por azar y por hedor del cadáver. Y esa forma de Poe incitó mucho en el transcurso del siglo a que otro tipo de escritores que estaban relacionados con las maneras del horror, como Baudelaire, ¿no?, como en el poema A la carroña, por ejemplo, se interesaran por el horror según Poe, para explicarse él a través de las traducciones con las que lo presentó al público francés, cuál era el horror que él mismo estaba padeciendo. Obviamente no se trata del horror con la diferenciación que en el siglo XX se estableció a través del cine a partir de los años 20, en el que hay una retórica en la crítica cinematográfica que dice qué es terror, qué es horror, y ya hacia los años 80 qué es el gore y todas las, digamos, versiones y perversiones del género. Pero todos los escritores que pertenecen a este género, creo que deberíamos, y disculpen la autorreferencialidad del plural, pero pues me incluyo porque creo que he escrito varias formas de la novela policíaca disfrazadas de otro tipo de soluciones formales, porque hay que competir también con la tradición. Debemos honrar a Dashiell Hammett, el escritor norteamericano, pues, que empezó a publicar sus cuentos en los años 20 en Estados Unidos, por una razón que cifra mucho la actitud literaria con la que Hammett escribió sus primeros cuentos en una revista que quería y despreciaba, que era una revista que se llamaba Black Mask. Entonces hay cartas de Hammett donde dice a sus corresponsales: estoy black masking mis cuentos, o estoy diciendo estoy making black mask my literature, estoy haciendo mi escritura un producto para Black Mask. Y él estaba tan
avergonzado en sus principios literarios, no por el género, sino por sus hallazgos como narrador, que recurrió a un término que en el teatro de la época de los años 20 ya estaba decadente, pero que lo empezaron a usar en San Francisco en un slang criminal, que era ser un Peter Collins. Ser un Peter Collins para la jerga de la época era ser un don nadie, un perdido, un bueno para nada, como alguien que no merecía ningún valor sino un balazo, para decirlo crudamente. Entonces era muy fácil decir allí en la esquina hay un Peter Collins, o se hablaba mucho en el teatro, pero como les digo, en el teatro se fue olvidando la palabra, pero como decía un poeta ruso, la poesía no solamente puede tomar el lenguaje de la calle, sino que influye en el lenguaje de la calle. Y yo creo que los escritores de raza que crean una relación con la conciencia de sus lectores inventan una forma de nombrar la realidad a través de ellos, ¿no? Es decir, si hay un caso tópico en Colombia es el realismo mágico, vivimos en Macondo, ese tipo de referencias que son rótulos que no necesitan explicación. Pero entonces Hammett recuerda el Peter Collins y decide empezar a firmar sus cuentos con un juego de palabras que es intraducible en español, y él empieza a firmar como Peter Collinson, o sea, como un Peter Collins es un don nadie, un Peter Collinson es un hijo de nadie. Entonces él decía que él era un Peter Collinson porque de alguna manera consideraba que él había reinventado la literatura policíaca. Un gesto de arrogancia, claro, como suele suceder en la literatura, pero donde la autoestima se forjó no solo en una escritura totalmente renovadora, sino en una biografía igualmente renovadora. ¿Por qué filmaba él Peter Collinson sus cuentos? Porque consideraba él que no era hijo precisamente de la tradición británica. Porque, bien lo señalaba Roberto, para los ingleses importaba más el cómo que el qué. Es decir, el cadáver entre gladiolos alrededor del cual se agrupaba la mucama, el mayordomo, el tío codicioso y el heredero zángano que quiere ser el dueño de ese dinero, simplemente hacía un juego intelectual modelo Arthur Conan Doyle, modelo Agatha Christie, modelo Chesterton, y era una forma simplemente de… Bueno, yo cuando empecé a leer esos cuentos en realidad me sentía profundamente humillado en mi inteligencia, porque el detective lo explicaba todo con tanta claridad que decía, ¿cómo no pude detectar algo tan obvio? Y me sucedió con un cuento de Sherlock Holmes, disculpen que no recuerdo ahora el título, donde él sube a un espacio que está vacío, con mucho polvo, y de repente levanta un cabello, además tiene una visión 20/20, un cabello, y dice… calza 39, mide 1,78, le gustan los trabajos. Está bien, era inverosímil, pero lo fascinante era cómo esa inverosimilitud él la volvía una circunstancia verosímil con la explicación cocainómana. Ustedes saben que él era bien periquero, Sherlock Holmes, y tocaba el violín para esclarecer sus casos. Y lo explicaba con una inteligencia translúcida, y eso fue lo que creó otro tipo de adicción, no la de Sherlock Holmes, sino la de sus lectores, que le exigían cada vez más sus historias. Y es tan hermosa la historia de Sherlock Holmes, recordando cómo un escritor influye en la imaginación de sus lectores, que es muy divertido estar en Londres, en la dirección de Baker Street, donde hay hordas de turistas que van a la casa donde no estaba la casa de Sherlock Holmes, pero no importa el comprobar el hecho, sino el disfrutar de la imaginación que transforma la realidad de una ciudad en una casa específica donde se supone que él tocaba allí el violín, aspiraba su cocaína, se encontraba con Watson y salían a resolver sus casos. Entonces Hammett, cuando empezó a decir que era un Peter Collinson, tenía toda la razón en este sentido. Sí, se empezaron a publicar en los pulp magazines, que era ese papel de pulpa de lo que quedaba de la madera, del papel para imprimir, el papel más barato, pero Hammett entendió una cosa que no lo relacionaba muy cercanamente con los escritores británicos, porque estos escritores británicos eran
escritores de salón, que hacían crímenes de salón. Es decir, Chesterton era un escritor profundamente católico que en realidad lo que hizo fue una gran obra teológica alrededor del crimen y para explicar la maldad alrededor de la experiencia extrema de la muerte. Y como decía el padre Brown, decía, yo siempre trato de entender la maldad de mis personajes y cuando sé por qué están cometiendo el crimen, el caso se esclarece por completo. Es decir, en la experiencia del ejemplo más bondadoso de lo que es un sacerdote como salvador de almas, estoy hablando en un plano ideal por supuesto, esa salvación hace del mundo un confesionario que el padre Brown lo podía atestiguar en una escena de un crimen sin que le estuvieran confesando el criminal porque lo había hecho, sino que él era el que investigaba el caso. Entonces, cuando Hammett empieza a escribir, lo hace por fatiga laboral. Y por fatiga laboral porque él trabajó en una agencia de detectives que se llamaba la Pinkerton Agency en San Francisco, donde él cometió una estupidez bastante desconcertante para alguien que siempre tuvo opiniones bastante certeras y muy agudas. Por ejemplo, cuando él estuvo en la cárcel, cuando lo persiguió el Comité de Actividades Anticomunistas en Estados Unidos, y lo condenaron en la cárcel a lavar los baños de la prisión, dijo, por lo menos he aprendido mucho de detergentes, de escobas y de trapeadores y no tengo que oír las estupideces de los cócteles literarios en Nueva York. Entonces siempre tenía una cuestión muy poco intelectual, pero al mismo tiempo era un escritor que pertenece a la tradición norteamericana en la que, como Faulkner decía, yo soy un campesino que escribe, había una visceralidad para la escritura. Pero él, cuando trabaja en la Pinkerton, tiene un adiestramiento que yo creo que ni él mismo se lo esperaba para su literatura, y era tener un oído musical acerca del slang, de la jerga criminal, de los casos en los que él trabajó y de los que aprendió de los criminales con los que estuvo en contacto en la agencia. Muchos de ustedes conocerán la anécdota, pero no me resisto a volver a repetirla porque me causa mucho placer narrarla, y es, él quería irse de Estados Unidos, de San Francisco, y la agencia le pide que vaya a investigar un caso en un barco que partía para Australia, y dijo, la mejor manera de tener un tiquete gratis, yo puedo encontrar, eran unos diamantes porque veo que estaba sintiendo que conoces la historia, eran unas joyas, y decía, si los encuentro en alta mar me llevan a Sydney y yo me quedo allá. Pero antes de que zarpara el barco, Hammett dio una última vuelta y él dice que cuando se asomó a la chimenea del barco y vio que ahí estaban escondidas las joyas, él mismo se sintió traicionándose a sí mismo cuando dijo, las encontré, y lo bajaron del barco. El caso estaba cerrado y a él no le quedó otra alternativa que escribir. Y entonces, claro, afortunadamente su frustración fue tan grande que renunció a la Pinkerton y se dedicó a escribir, porque ya decía, soy un detective tan penoso que ni siquiera puedo retardar la solución de los casos, pero al mismo tiempo tan agudo que voy a aprovechar eso para la literatura. Y lo que había sido un largo transcurso de tramas, como decía un crítico de novela policíaca, de crucitramas en la clave británica, es decir, de averiguar quién era el criminal sin importar qué había alrededor más que un salón con armas para la cacería del castillo, o en una cocina, o en un baño. Hammett saca el crimen a la calle y lo saca a través de algo tan efectivo y tan sencillo y tan obvio de decirlo para un escritor, que es el lenguaje, pero el lenguaje que no se había impreso todavía en las revistas literarias de Estados Unidos, o simplemente en las revistas, porque las pulp magazines no eran precisamente muy respetadas en la época, pero eso fue lo que le interesó a Hammett, porque ahí estaban los lectores que a él le interesaba tener. Y Hammett empieza a ser realmente un Peter Collinson cuando descubre una beta que no existía antes de él en la manera de aproximarse a la realidad de su época. Y para entenderlo a su literatura, a sus personajes y a él mismo como escritor, es bueno considerar cuál era la época que estaba viviendo Estados Unidos en ese momento. Y hay un factor que determina
claramente el estilo narrativo de Dashiell Hammett, que es la irrupción de la velocidad en la vida contemporánea. Porque los años 20 es un momento en el que el ser humano empieza a verse a sí mismo con unos vértigos distintos a los del siglo XIX. Por supuesto estaba el barco de vapor, por supuesto estaba la locomotora, pero cuando Mr. Ford en Estados Unidos hace su primer modelo, el Ford Modelo T en 1914, que está precisamente en una novela Faulkner de una manera muy divertida, The Ravers, donde es un pueblo y pasa un Ford con un ritmo que para nosotros es un ritmo constipado, ¿no? Pero todos los parroquianos dicen está amenazando a nuestras gallinas, nos está amenazando a nosotros mismos, pero era el sentido de la velocidad, y la muerte también tenía un sentido muy distinto, porque el cine empieza a ser una forma de vencer a la muerte cuando los espectadores de la bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX empiezan a verse en movimiento en una pantalla. Antes el patrimonio para vencer a la muerte era para los aristócratas, porque podían contratar un pintor y podían disfrutar de unas atmósferas de pereza estética posando frente al pintor durante meses. O sea que no era nada popular. Ya después en los 50, cuando empieza la fotografía, se tiene en una superficie un instante irrepetible, y es tan increíble, perdón que me desvío un poco del tema, pero es tan irrepetible el momento que aún hoy uno puede estar en un viaje y la palabra típica de la foto tópica es sonría. Pero ¿por qué estamos diciendo que sonría? Porque en ese momento la felicidad es posible, la enfermedad, la precariedad, la muerte no existen, y estamos atestiguando el momento de felicidad de la playa, el monumento, el museo, el restaurante, etcétera, etcétera. Entonces la muerte en esa época, sumada al vértigo, empieza a tener una noción muy diferente a la que tuvieron los británicos que he mencionado. Bueno, Chesterton está entre la bisagra también del 19 y el 20, pero hay unas formas de la vida contemporánea que empiezan a transformar la relación de ese ser humano consigo mismo. Por ejemplo, en los años 20 se crea uno de los vehículos más propicios para el pecado sobre ruedas, que es el vehículo cubierto, ¿no? Es decir, porque el modelo de Ford era abierto, ¿sí? Se veía quién estaba conduciendo, pero en el momento en que está cubierto, el pecado ya es más discreto, pero el misterio también es más insinuante. Recuerden ustedes a Madame Bovary dando vueltas en la plaza. Esa es una forma de la sexualidad sobre ruedas. Entonces ese objeto crea también una relación distinta con las ciudades y crea una relación muy distinta con el campo, porque el crimen se vuelve netamente urbano, al menos en ese momento. Después vuelve otra vez, porque bueno, la violencia y la muerte no tienen exclusividad geográfica, es decir, ni el terrorismo, bueno, para qué citar los casos recientes de Bruselas, etcétera, etcétera, ya la muerte está exponencialmente amenazando en cualquier rincón del mundo, pero en ese momento había una relación que también contribuyó a que los gángsters en los vehículos cubiertos, pues simplemente se viera el cañón de la ametralladora y se guardaba y efectuaban las masacres. Hay un término también que es, para que ustedes lo tengan como exponencialmente con lo que era la escritura de Hammett, que era las chicas flapper. Las chicas flapper eran las muchachas que salían con faldas descaderadas, es decir, rectas, con los brazos y los hombros descubiertos, pero flapper se pierden sus orígenes, que son los siguientes. Eran sobre todo muchachas que fumaban en público, se emborrachaban en público y les gustaba mucho el jazz. Es decir, que le gustaba mucho escapar del mundo blanco hacia el mundo negro en los bares de Chicago, donde está Louis Armstrong, donde está King Oliver, donde estaban, bueno, todos estos héroes musicales que nos gustan tanto a todos, espero. Entonces, ¿por qué se llamaban las flapper? Porque ellas tenían simplemente una forma de la irreverencia candorosa, pero que identificaba. Y es que usaban sandalias y dejaban las correas sueltas, entonces hacían lo que se llama flap, aleteaba, ¿no?
ellas caminaban y las correas to flap, ¿no? Sí, digamos, aleteaban, y por eso se volvieron las flappers. Pero las flappers no era simplemente un asunto de podología erótica ni de indumentaria que mostrara una irreverencia, sino una actitud. Y esa actitud está involucrada con todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Los suburbios se empiezan a poblar en el país. Ya la gente tiene ese mundo totalmente tedioso versus ciudades como Nueva York, como Chicago, como Boston, como Washington, donde el crimen proliferaba y la vida era muy vertiginosa. Las tiendas por departamentos empiezan a ser muy populares, modelo Sears, por ejemplo. El consumo de electrodomésticos reta al norteamericano de esa época a que se exhiba frente a los vecinos. Es decir, yo tengo nevera y eso es algo pues, que es sintomático de las comunidades competitivas. Y entonces esa forma del vértigo empieza a desarrollar también una circunstancia que incite a la criminalidad, sobre todo cuando pues, que Estados Unidos siempre ha tenido una cifra moral que ha definido su esplendor, pero también su tragedia, en el sentido en el que sus leyes a veces son torpezas masificadas. Entonces en 1918, cuando se aprueba la ley de la prohibición, es una forma fascinante para los italoamericanos que entraban por New Orleans e invadían el país para que trabajaran en el crimen, y para los chinos que venían por California a inundar de opio a Estados Unidos, porque el opio era un relajante contra el vértigo. Eso fue otra relación que se estableció. Y hay uno de los héroes definitivos que para mí influye mucho en la forma rápida, trepidante y con el ritmo prácticamente de una ametralladora literaria que influye, quiéralo o no, en la literatura de Hammett, de Chandler, bueno,